Fluidos. Un fluido es todo un cuerpo que tiene la propiedad de fluir y carece de rigidez y elasticidad. Adoptando así la forma del recipiente que lo contiene, los fluidos pueden ser líquidos o gases según la diferente intensidad de las fuerzas de cohesión existentes en sus moléculas. En los líquidos permite que las partículas se muevan liberalmente. Cuando vierten un líquido a un recipiente, este toma la forma del recipiente. Los gases, por lo contrario, constan de partículas en movimiento bien separadas que chocan unas con otras y tratan de dispararse, de tal modo que los gases no tienen forma ni volumen definido. Son muy expandibles. Una red de distribución de agua potable es el conjunto de instalaciones de la empresa de abastecimiento que tiene para transportar desde el punto de capacitación y tratamiento hasta hacer llegar el suministro de agua al cliente con condiciones que satisfacen sus necesidades. Este grado de satisfacción destaca en la calidad, el caudal, la presión y la continuidad del suministro, así mismo como también el precio del agua. Los más avanzados sistemas de distribución tienen infraestructuras como reservatorios, bombas y tuberías que suministran el agua directamente a las viviendas a presión positiva, constante y continua. Red de distribución de gas en domicilio. La combustión de gas tiene las ventajas de ser limpia, no genera residuos y tampoco subproductores peligrosos para el ambiente. Por otro lado, los gases poseen una gran capacidad calorífica. El suministro de gas puede darse a través de una red de abastecimientos públicos, como en el caso del gas natural. También puede ser obtenido por suministros privados para el gas butano y el propano. Las instalaciones de gas deben ser ejecutadas correctamente y según la normativa en vigor. Deben cuidarse los materiales empleados y sus uniones. También debe tener en cuenta que un escape de gas es muy peligroso. Puede acarrear desgracias por pérdida de vidas humanas, destrucción de edificios y hasta las de construcciones linderas. Drenajes. Red de saneamiento en ingeniería y urbanismo. En el sistema de tuberías con sus conexiones que permiten el desalojo de líquidos generalmente pluviales de una población. Calor y termodinámica. Un intercambiador de calor es un dispositivo diseñado para transferir calor entre dos fluidos o entre una superficie sólida y un fluido. Son elementos fundamentales en los sistemas de calefacción, refrigeración, acondicionamiento de aire, producción de energía, procesamiento química, además de aparatos de la vida cotidiana como calentadores, refrigeradores, calderas, ordenadores o el radiador del motor de automóvil. Los intercambiadores de contacto directo son aquellos en los que el intercambio de calor se hace por mezcla física de fluidos. No son muy frecuentes dada la contaminación que supone uno para otro o para ambos fluidos. Sin embargo, hay veces que esto no importa, como en el caso de la torre de refrigeración, en las que el agua es enfriada por el aire atmosférico en un proceso combinado de transferencia de masa y calor. Intercambiadores de contacto indirecto son aquellos en los que los fluidos no entran en contacto directo, no se mezclan, sino que están separados por un tabique sólido, un espacio o incluso un tiempo. El calor se transmite por convección y conducción a través de una pared separadora. Estos a su vez pueden clasificarse en intercambiadores alternativos, intercambiadores de superficie, intercambiadores de placas, intercambiadores de tubos, intercambiadores de flujos cruzados, intercambiadores de flujos paralelos, intercambiadores de equicorriente, intercambiadores de contracorriente. Intercambiadores alternativos. En ellos, ambos fluidos recorren en el mismo espacio de forma alternada, de forma que la superficie recibe el calor de un fluido caliente, para secuencialmente transmitírselo a otro más frío, al contactar con la misma superficie. Existe un cierto contacto entre ambos fluidos, pero puede suponerse desperdiciable. En estos casos la contaminación es determinante. Cuando así lo es, el uso de aparatos es inevitable. Son de este tipo muchos acumulantes
y recuperadores de calor. Intercambiadores de superficie. En ellos el proceso de transmisión de calor es invariablemente relacionado con la superficie del sólido que los separa, de modo que no existe posibilidad de contacto entre ellos. Son los más utilizados de todo tipo de aplicaciones. Atendiendo de forma de la superficie separadora, estos intercambiadores pueden ser intercambiadores de tubos. En ellos, la separación entre los fluidos es siempre la pared de un tubo cilíndrico, por cuyo interior circula uno de ellos, mientras el otro lo hace por el exterior. Si se atiende la dirección del flujo en ambos fluidos a través de la superficie, puede ser intercambiadores de flujos cruzados. Cuando las corrientes de fluidos líquidos forman un ángulo entre sí, son más utilizados en los intercambios de líquido y gas. Electricidad y magnetismo. ¿Qué es la electricidad? La electricidad nos rodea. Estamos acostumbrados a vivir con fenómenos electrónicos tanto naturales como el rayo, la electricidad estática, así como artificiales, la iluminación de nuestros hogares, el funcionamiento de los electrodomésticos y máquinas eléctricas. En la sociedad actual constituye una parte importante de todos y cada uno de los aspectos de la vida. Cuando nos falta, nos damos cuenta de que nuestra vida gira en torno a ella. Sin la electricidad no habían podido desarrollarse la mayor parte de los avances tecnológicos que disfrutamos, y el tipo de vida que llevaríamos sería completamente distinto. La electricidad es un flujo de electrones a través de un medio que sea capaz de permitir su circulación. Generación de energía eléctrica. La energía eléctrica se produce a escala industrial en las centrales eléctricas. Una central eléctrica es una fábrica de corriente eléctrica. La forma más habitual de producir energía eléctrica es usando un alternador. Un alternador está formado por un rollo de hilo conductor o bobina que puede girar y un imán que está fijado. La bobina gira dentro del imán, impulsada por el giro de una turbina, que a su vez se hace girar gracias a un fluido en movimiento. Por último, la corriente eléctrica se modifica en un transformador que la prepara para ser transportada. Generación de campos magnéticos en tendidos eléctricos. El principio de funcionamiento, independientemente de cuál sea la energía primaria, es la inducción magnética. Los conductores que forman la bobina del alternador giran gracias a una energía magnética que le transmite la bobina. En estos conductores se induce una corriente eléctrica, que después de transformarla es la que distribuye por la red. Una vez producida, la energía electromagnética se transforma dentro de las centrales hasta nuestros hogares y nuestras industrias. Para que ese transporte se produzca de la mejor manera, es necesario transformar la corriente eléctrica al salir de las centrales y volver a transformarla al llegar a los centros de consumo. Circuitos eléctricos domésticos. Un circuito eléctrico es un recorrido cerrado cuyo fin es llevar energía eléctrica desde unos elementos que la producen hasta otros elementos que la consumen. Un circuito eléctrico consta de 5 tipos de elementos fundamentales: elementos generadores, elementos conductores, elementos receptores, elementos de maniobra y control, y por último, elementos de protección. La instalación eléctrica de la vivienda consta de 2 partes. Instalación de enlace. La instalación eléctrica del edificio o bloque se denomina instalación de enlace. Se trata del camino de la electricidad desde la red de distribución pública de la compañía eléctrica hasta la vivienda. Instalación interior.
La instalación interior está compuesta por los diferentes circuitos independientes de la vivienda, puntos de luz y tomas de corriente. Ondas, sonidos y ópticas. El sonido en física es cualquier fenómeno que involucra la programación de ondas mecánicas, sean audibles o no, generalmente a través de un fluido u otro medio elástico que está generando el movimiento vibratorio de un cuerpo. Transmisión del sonido. Cuando se produce la vibración sonora, el sonido no llega a nuestros oídos de inmediatamente, sino que tiene que entregar un largo camino para poder llegar. La rapidez del sonido es la dinámica de progreso de las ondas sonoras. En la atmósfera terrestre es de 343.2 metros sobre segundo. La velocidad del sonido varía en función del medio en el que se transmite. Intensidad del sonido. La intensidad del sonido se define como la potencia acústica por la unidad del área. El contexto habitual es la medición de intensidad del sonido en el aire. El lugar del oyente pues se mide por las unidades básicas, son vatios sobre metros cuadrados o vatios sobre centímetros cuadrados.